¿Qué podemos aprender de la actitud de Jonás? De poner excusas para no cumplir con la misión. Recuerden que tenemos una misión y la misión es orar por ese listado que sacamos en la segunda lección de la repaso de la cartilla de las lecciones de escuela sabática. Hoy vamos a estudiar cómo identificar esas excusas que nos sirven o las utilizamos para eludir la misión. Y el personaje central es Jonás, del cual estaremos hablando durante esta lección. Nuestras excusas, y menciona que la excusa principal de Jonás era el miedo. Jonás tenía suficientes motivos para tener miedo, pues la ciudad de Nínive era una ciudad bastante conflictiva. Y aparentemente Jonás tenía las razones suficientes para eludir la misión a la cual él no iba a participar. Una de las razones por las cuales Jonás no quería ir a Nínive era el miedo. Los asirios eran un enemigo temible y Nínive era la capital del reino. Recordemos que no, en las lecciones de la cartilla no nos sirven para saber, sino para hacer. Entonces es normal que nosotros sintamos miedo a poder evangelizar con las personas desconocidas o con las personas que les vamos a ir a tocar la puerta anunciando el estudio de la escuela sabática. Por eso, en este trimestre, aprovechando la lección de la cartilla, vamos a continuar trabajando con el listado que cada uno de nosotros hemos sacado, por los cuales vamos a estar orando noche tras noche y vamos a estar orando por esos motivos, por esas personas en las que tenemos. Y allí no hay excusa para decir que tenemos miedo. Una de las excusas puede ser que se nos olvida, otra de las excusas pueden ser de que no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero aquí no debe de haber temor. Jonás tenía razones suficientes para poder huir porque la ciudad era terrible. Pero cuando Dios da una orden es porque el Señor va a acompañar esa orden. El miedo fue resultado también de la falta de fe de Jonás para poder asistir con Dios a ese propósito. Piensa en alguna ocasión en la que hayas sentido que Dios te ordenaba hacer algo que tú por miedo no querías realizar. ¿Qué lecciones aprendiste de esa experiencia? Es normal que los miedos los podamos tener en nuestra vida, pero si el miedo a no evangelizar nos permite no salir de nuestra casa, no salir de nuestra zona de confort, entonces la oración intercesora es uno de los motivos, es una de las estrategias de Dios para poder vencer ese miedo en cada uno de nosotros. Pero no era solamente el miedo, también había conceptos falsos en la vida de Jonás por la cual no fue a cumplir la misión. La primero era miedo, lo segundo son conceptos falsos. Cuando llegó la tormenta, Jonás asumió su culpa. Su actitud revela algo con respecto al tipo de la cosmovisión y al concepto de Dios o de dioses que muchas tenían en ese entonces. Si bien creían que habían varios dioses que gobernaban en sus diversas tierras, el mar se consideraba el reino caótico de los demonios. En la cosmovisión de los marineros se requería un sacrificio para apaciguar su ira. Aunque Jonás era hebreo, era muy posible que tuviera una cosmovisión influenciada por las creencias tradicionales de esa época. Habían conceptos falsos y esos fueron otro de los motivos por lo cual Jonás decidió ir a Nínive, decidió huir de Nínive para eludir la misión que Dios le había establecido a Jonás. Leamos Jonás capítulo 2, versículo 1 al 3.
Jonás 2, 1 al 3. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Nosotros también podemos tener conceptos errados acerca de Dios y lo que Él espera de nosotros. Los falsos conceptos. Un malentendido común es que Dios desea que nos enfoquemos en nuestra propia salvación y nos alejemos de la maldad del mundo que nos rodea. Ese es un concepto completamente equivocado. Aquí debemos de tener cuidado porque no es que vamos a andar haciendo lo que el mundo hace, pero no podemos aislarnos del mundo. Es decir, no podemos aislarnos de nuestros compañeros de trabajo, no podemos aislarlos de nuestros vecinos y no podemos aislarnos de nuestros familiares que todavía no han conocido a Dios. Al contrario, aunque se nos instruye que nos mantengamos sin mancha en este mundo, nuestro énfasis debe estar en cómo podemos llevar las bendiciones y la esperanza de Dios a los que la necesitan. Mira, hay un contraste. Por un lado está Abraham. Abraham es un hombre que no ponía excusas. Él primero obedecía y después, si le quedaba tiempo, preguntaba. Pero está el otro, Jonás. Jonás dice sí, pero a la hora de las horas, él no responde. Siempre tiene una excusa para poder justificar el no cumplir la misión. Entonces, la iglesia está llena de muchos Jonases y pocos Abrahames. Porque los Abrahames van sin preguntar hacia dónde van, sin preguntar qué condiciones hay en el camino, sin preguntar cuánto es el presupuesto, sin preguntar quién me mandó. Él va obedeciendo y siendo bendición para las personas. Pero hay otro que va dirección contraria a donde Dios lo mandó. Esos son los Jonases de nuestra iglesia. Esos podemos ser nosotros, los que ponemos excusas. Una de las excusas es el miedo. La otra de las excusas son los conceptos falsos. Es que yo no me puedo juntar con ellos porque yo soy un cristiano. No, esa es una excusa de concepto falso de la cual los Jonases modernos seguimos poniendo hasta el día de hoy. Otro malentendido que nos impide aceptar el llamado de Dios a la misión es creer que el éxito depende de nosotros mismos. Ese es otro problema. El creer que tengo las habilidades suficientes y porque tengo las habilidades suficientes, entonces el éxito está asegurado. Nosotros no podemos salvar un alma, así como Jonás tampoco podía salvar a Nínive. Podemos asumir una mentalidad de salvador con respecto a la misión. Nuestro llamado no es obrar la salvación, sino a cooperar con Dios en su obra salvífica. Damos testimonio al alabar a Dios por las formas específicas en que nos está transformando, pero solo Dios puede atraer a las personas hacia Él. Entonces, el segundo concepto equivocado es creer que nosotros vamos a convertir a las personas que tenemos en el estado de oración para que vengan a Cristo Jesús. Concepto completamente equivocado, un concepto completamente errado. No podemos, nosotros solamente somos el mensajero. El mensaje es el que transmite el Señor. Entonces, quien obra es el poder de Dios. Nuestra responsabilidad es orar por esas personas por las cuales queremos que Dios intervenga. Así notemos, es que hay un contraste fuerte y serio. Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra, a pesar de que él no era el misionero en Sodoma y Gomorra. Pero en Nínive, a pesar de que él era el mensajero para Jonás, que era el mensajero para Nínive, él estaba más interesado que Dios destruyera Nínive a que Dios salvara a Nínive. Entonces, nosotros, un concepto erróneo que podemos tener es que veamos que Dios haga más justicia con las personas que misericordia con las personas. Entonces, esos conceptos son
motivos que nos impiden a nosotros cumplir la misión. Número uno, pensar que yo no me puedo mezclar con ellos porque estoy en otro nivel de santidad. Número dos, tener un nivel demasiado alto. Creer que con mis habilidades de dar estudio, que por mi habilidad de predicar, que por mi habilidad de orar, esta persona va a venir a los pies de Cristo Jesús. Falso. Eso no lo puede lograr nadie. Eso únicamente Dios lo puede lograr en nuestras vidas. Y otra excusa que Jonás tenía era la inconveniencia. ¿Cómo respondió la gente a la predicación de Jonás? ¿Qué lecciones de testificación se evidencian aquí? La palabra de Dios dice que su palabra no vuelve vacía, y este caso no fue la excepción. La palabra de Dios no volvió vacía, y eso, en lugar de agradar a Jonás, lo entristeció. ¿Por qué? Porque Jonás no estaba pensando en que Nínive se iba a salvar. Jonás estaba pensando en que Nínive se iba a perder. Algunas veces nosotros los predicadores, nuestros sermones llevan un mensaje de perdición, llevan un mensaje de juicio, y nos alejamos de la gracia de Dios y nos creemos reformadores, nos creemos esa pábilo que humea, porque nos creemos reparadores de portillos por ser mensajeros como Jonás. Entonces, notemos las circunstancias que llevó a Jonás, porque Jonás, cuando predicó, todo el pueblo se convirtió. Tener que enfrentarnos a nuestros prejuicios requiere humildad. La misión también requiere tiempo y energía emocional. Invertir en la vida de los demás y preocuparnos verdaderamente por ellos puede ser agotador en una época en la que estamos estresados con nuestras vidas y los problemas personales. Ofrecer apoyo emocional puede parecer demasiado agotador. Y por último, participar en la misión a menudo exige que cambiemos nuestra forma de considerar el dinero y utilizarlo, ya sea para ayudar a la gente a comprar publicaciones y materiales de evangelización. Nínive se arrepintió con el mensaje. El mensaje llegó y se arrepintió, pero eso le causó incomodidad a Jonás, porque Jonás no esperaba el arrepentimiento de Nínive. Jonás esperaba que Jehová terminara con la ciudad de Nínive. En lo personal se sintió que Dios lo había hecho quedar mal porque lo que él había profetizado no se había cumplido. Entonces, ser mensajeros terroristas es una excusa también para no cumplir la misión. Ser mensajeros de malas noticias, también habemos muchos en la iglesia, muchos Jonases y pocos Abrahames. Pero ahora la cartilla quiere que, así como Abraham pasó a llamarse Abraham, así nosotros pasemos de llamarnos Jonás a ser Abraham. En lugar de presentar excusas, mejor llevemos práctica a nuestra vida y a nuestra iglesia. Y luego, nuestro carácter también puede convertirse en algún sentido excusa para compartir la misión. Señor, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desiste del mal. Qué hermosa oración de Jonás. Él estaba reconociendo las virtudes de Dios, pero esas virtudes él no estaba de acuerdo. A los hombres nos gusta la justicia, pero nos incomoda la misericordia, sobre todo cuando la misericordia es aplicada a otros. La misericordia nos gusta solamente cuando es aplicada a nosotros, pero cuando la misericordia es aplicada a otros, entonces ahí no nos parece bien. Y ese fue el problema de Jonás. Jonás era un hombre, un predicador fuerte, un predicador de juicio de Dios. No era un predicador de la gracia de Dios. Entonces, Jonás tuvo confrontaciones incómodas
tanto con Dios como consigo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no estaba haciendo lo que él quería. Y ese es otro problema de los Jonases modernos. Quieren que Dios haga lo que el predicador dice. Quiere que Dios haga, que Dios se sujete al ministro, que Dios se sujete al discípulo, que Dios se sujete al discipulador y no el discipulado o el discipulador someterse a Dios. Jonás dijo, está bien, voy a cumplir, pero tú cumple tu parte. Yo cumplí mi parte, pero tú no cumpliste la tuya. La historia no termina con el arrepentimiento de Jonás. La historia con final abierto gira en nuestra adicción. ¿Qué haremos con respecto a la preocupación de Dios por los malvados o por los violentos, por aquellos que no han sido alcanzados alrededor del mundo? Aquí es donde nosotros necesitamos ser Abrahames que intercedan. Entonces no pidamos la destrucción de los que no piensan igual que nosotros. No pidamos la destrucción de aquellos que no han querido convertirse. Dios está más interesado en salvarlos que nosotros podemos estar interesados en ellos. Y aquí es algo que Dios debe de obrar primeramente en nosotros, porque el problema no estaba en Nínive, el problema estaba en el mensajero. Entonces, ese listado que tú tienes ahí, no ese es el problema. El problema somos nosotros, que tenemos una, otra y otra excusa para justificar el poco compromiso que tenemos con la misión de Dios. Y el mensaje de esta lección es que nosotros reconozcamos cuáles son las excusas que nosotros presentamos. No nos queremos mezclar con ellos. Creemos que nosotros tenemos la habilidad suficiente para que ellos se aparten del camino y vuelvan a Cristo Jesús. No ese es el concepto. Otra cosa es que nosotros no fuimos mensajeros de juicio. Al contrario, somos mensajeros de misericordia. Hay muchos Jonases y pocos Abrahames, pero nosotros podemos ser un Abraham moderno en este tiempo para interceder por los demás y no estar interesado en que caiga fuego del cielo para que extermine a la gente pecadora y mala que hay en este mundo. Aquí estoy, dijo Isaías, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuál es la idea central expresada en este pasaje? Isaías capítulo 6, versículo 1 y 8. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos menciona en Isaías 1, 6 y 8. Porque Jonás no es el único al que Dios ha llamado o al que Dios llamó. Dios sigue llamando hoy en día a muchas personas con los mismos propósitos que Jonás. Solo que hay algunos que Dios sí los envía a países, a ciudades enteras. Pero hay algunos otros que nuestro territorio es un poco más pequeño. Sin embargo, aunque el territorio sea pequeño, no significa que sea la misma misión. Dice el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se entremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. El llamado está ahí. Dios busca voluntarios dispuestos. Debemos responder a este llamado sometiéndonos a su liderazgo, escuchando su voz y decidiendo obedecer lo que nos diga. Debemos determinar como Abraham y no como Jonás.
aunque Dios cumplió su misión, a pesar de lo que fue Jonás, entonces, pero hoy necesitamos no solamente Abrahames, no solamente Jonás, sino que Isaías, que estén dispuestos a cumplir con el mensaje que Dios los ha entregado. En el día jueves hace un desafío, y ese desafío es que hagas un listado por las personas que tú quieres orar. Si tú no has hecho el listado, todavía es tiempo para poderlo hacer y continuar orando por esas personas. Es probable que esas personas en las cuales nosotros hayamos puesto en ese listado sean personas con actitudes parecidas a los ninivitas. Es probable que nosotros veamos que en esas personas lo único que necesitan es justicia, pero más interesados que nosotros, Dios no está planeando hacer justicia con ellos. Dios está planeando hacer misericordia con ellos. Pero ¿cómo va a llegar a ellos? Ellos no tienen tiempo para Dios. Entonces, el único medio para poder llegar a Nínive era Jonás. A pesar de que Jonás tenía 1001 excusas, a pesar que Jonás tenía muy mal carácter, a pesar de que Jonás era un hombre muy materialista, con todo y eso, aunque estaba lejos de las virtudes de Abraham, con todo y eso, Dios utilizó a Jonás. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para el cierre de este año, Dios no está pensando en otra persona, está pensando en ti. A pesar de que tengamos la excusa. Entonces, el resumen de la cartilla es: no hay excusa suficiente para negar cumplir la misión. A pesar de que tengamos excusa, Dios nos está llamando para trabajar. Es que no nos está pidiendo que dejemos las excusas. A pesar de tener excusas, Dios nos está pidiendo para que cumplamos la misión. La misión es sencilla. Haz el listado y comienza a orar por ellos. Que yo no voy a hacer justicia, voy a hacer misericordia. La justicia la queremos nosotros, pero Dios va a hacer misericordia. Que tú y yo, como Jonás, a pesar de nuestras excusas, Dios nos siga utilizando para cumplir su misión en esta tierra. Que el Señor te bendiga.